Hemos oído que estamos en Semana Santa y que hoy es Domingo de Resurrección. No sé si eso será cierto. O sea, no estoy poniendo en duda el hecho histórico de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Lo que estoy es preguntándome acerca de la Semana Santa, si es en esta época, si hay que celebrarla, si no hay que celebrarla. Estoy haciendo una pregunta, la cual todos tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque bueno, Dios exige una adoración y la palabra de Dios no solamente nos instruye a que tenemos que alabarle. De hecho, la creación misma habla de que existe un Dios al cual hay que adorar. Y las naciones entienden, las personas de todas las naciones entienden que hay un Dios al que hay que adorar, pero no saben cómo hacerlo. Esto es la revelación natural, no saben cómo hacerlo. Pero la revelación particular muestra que Dios no solamente es digno de adoración, sino que también ha instituido la manera como se le tiene que adorar. O sea, entendámonos, yo soy el Padre y en mi casa se hace lo que yo digo. En otras palabras, ¿no? Porque yo soy el padre y mi esposa y yo llegamos a un acuerdo y las cosas que se hacen en casa pues es de esa manera y así es. Dudo que aquí algún padre permita que sus hijos pequeños les digan cómo tienen que gobernar su propia casa. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver lo que habíamos leído, hecho en la primera lectura en Jeremías 19, acerca de la vasija quebrada. ¿Sí? Esto se extiende hasta el 26, pero vamos a verlo por partes. Vamos a ver una parte hoy acerca de la verdadera adoración. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, que llevó a Jehová a agarrar a Jeremías y decirle que se fuera a comprar una vasija de barro? ¿Qué llevó a Jehová a mover a Jeremías a predicar y a proclamar lo que Dios tenía que decirle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel? Bien, con esto en mente vamos a orar. Señor Padre, estamos aquí delante de tu presencia, no por ni por coacción, ni porque hemos sido obligados, sino que hemos venido de corazón a buscar tu voluntad a través del estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, y instrúyenos para conocer tu voluntad, para conocer cómo tenemos que alabarte, glorificarte y adorarte, solo como a ti te agrada, Señor. Y queremos descubrirlo, Señor, queremos conocerlo. Danos luz, danos entendimiento para comprender este pasaje de la Escritura que tú tienes para hoy. Hoy para nosotros, Señor. Bendice los corazones de quienes nos escuchan. Bendice, Señor, al que predica, que solamente diga las palabras que son verdad de tu evangelio, Señor, de tu palabra, de tu verdad, y que no sean imaginaciones de hombres, ni elucubraciones, ni nada que se ocurra por la mente, Señor. Sí, que sea solamente el consejo de tu voluntad y solo ese, Señor, y que sea todo hecho para la gloria y la honra de tu nombre, por la mediación de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña lectura nuevamente de Jeremías 19. Dice así, el capítulo 18 había comentado de que Jeremías hay una metáfora con relación, Jeremías 18, una metáfora con relación al alfarero moldeando el barro, haciendo una vasija de barro, el alfarero moldeando una vasija de barro. La vasija no sale bien, la vuelves, la amasas y vuelves a tratar de construir o hacer esa vasija de barro a la manera como el alfarero la quiere. Bien. ¿Qué pasa? Que en el capítulo 19
ya no es el alfarero moldeando la vasija de barro, sino que ya Dios, a través de las palabras de Jeremías, le dice: ve, no compres el barro, no vayas al alfarero con el barro, sino ve y compra ya la vasija hecha. Compra, ve, la vasija hecha y ve y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Entendemos que los ancianos en los pueblos antiguos ocupaban un lugar de liderazgo por su experiencia, como dice Job 12. Eran quienes velaban por las tradiciones y el orden dentro de la sociedad. Fueron los ancianos los que juzgaron a Jesús. Esto está en Mateo 16, 21. Pero hoy, como en aquellos días, en los días de Jeremías, Dios necesita interlocutores, personas que hablen y que tengan la capacidad de comprender y recibir la palabra de Dios, y al que al mismo tiempo tengan la autoridad frente al pueblo de Dios para poder transmitirla con claridad. O sea, en otras palabras, se necesitan hombres y mujeres que reciban la palabra de Dios y que la transmitan con claridad, que tengan esa capacidad. ¿Cómo se hace? Pues a través del estudio de la palabra de Dios, evidentemente. Entonces, ¿qué dice aquí? Así dice Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Lo que va a hacer Jeremías es proclamar las palabras que Dios le manda. Jeremías no va a ir allá a montarse un discurso. Bueno, me voy a montar un discurso aquí y voy a decir lo que yo quiero. No, aquí lo que le manda Jehová es: ve y dile las palabras que yo te voy a mandar. ¿Vale? Entonces, el Señor manda a reunir a algunos de los ancianos y de los líderes religiosos, líderes civiles y religiosos, en otras palabras, de los ancianos y de los sacerdotes, y tiene que ir al valle de Ben Hinnom, el hijo de Hinnom, y allá darles el mensaje del Señor. Dios no está dándoles un mensaje en secreto o unas cuantas personas de la comunidad, le está dando el mensaje a todo el pueblo a través de personas de autoridad. Le está diciendo: lo que voy a hablar es algo serio y es algo que es para todos. Por lo tanto, prestad atención. Si vemos en el capítulo 18, Jeremías no era muy querido en ese momento por el pueblo. En otras palabras, como decimos en un lenguaje muy actualizado, se lo querían cargar. De hecho, en el capítulo 20 también se lo quieren cargar. pero no ha pasado nada. Jeremías está siendo protegido por Dios porque tiene un mensaje que dar al pueblo de Israel, y es el siguiente. Dice así, versículo 3. Son las palabras que Jehová le mandó a Jeremías que dijera. Dirás pues, versículo 3, del 19 de Jeremías. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, o sea, todo el pueblo. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. ¿Sabéis qué es retiñar los oídos, no? Como cuando decimos: uy, están hablando mal de mí, que me zumba el oído, ¿no? Sí, como pi, le retiñan los oídos. Hay algo que es estridente a nuestros oídos, un mal tal que no lo he oído antes, y nada más de oírlo digo: wow, esto es lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Porque me dejaron, dice el versículo 4, porque me dejaron y enajenaron ese lugar. Enajenar, ¿qué es enajenar? ¿Alguien me puede dar una definición rápida así de enajenar? Cuando una persona pierde la cordura, ¿qué es? Enajenación mental. Enajenación mental. Alguien ha perdido el sentido de la adoración a Dios. Se han enajenado, han dejado de tener sentido la adoración a Dios y la han pasado por otra cosa. Se han enajenado, se han perdido el sentido real del propósito del pueblo de Dios y de la adoración en Jerusalén.
Entonces se han enajenado este lugar y ofrecieron, y aquí muestra las razones por las cuales el lugar se había sido enajenado. Y ofrecieron en ese lugar, incienso a dioses ajenos. El propósito no era para dioses ajenos, era para Jehová Dios, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. O sea, hubo injusticia. Y edificaron lugares altos a Baal, que es un dios, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué vemos aquí? Que aquí tiene algunos de los líderes reconocidos. En el versículo 3, la palabra se dirige a todo el pueblo, los reyes y los habitantes de la ciudad, ¿no? Se enfatiza que la palabra viene del Señor y se repite 3 veces su nombre. Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová, Dios de Israel. Luego dice que lo que dice Jeremías va a retiñar en los oídos de este pueblo. Va a ser severo, que todos al escucharlo van a quedar atónitos. Empezando con la palabra porque los, del versículo 4 y 5, porque me dejaron. Y el 5, y edificaron. Sí, por tanto, porque los dan las razones por el castigo tan fuerte. ¿Cuál es el castigo tan fuerte? ¿Cuáles son las razones de ese castigo? Primero, dejaron a Jehová. ¿Sí? Entonces aquí vemos una cosa que dice, hace una lista de los pecados graves que ha cometido el pueblo de Israel. Hay una lista de pecados graves que el pueblo de Israel ha cometido. ¿Y encabezada por cuál? ¿Cuál? El versículo 4, ¿cómo comienza? ¿Qué fue? Me dejaron. Porque me dejaron. Ahí comienza el problema del ser humano, cuando deja a Jehová. Quiere decir que los demás, este es el pecado principal, abandonar a Jehová. Porque los demás pecados que veis aquí abajo vienen como consecuencia de este abandono del Dios verdadero. Cuando nosotros abandonamos a Jehová, se suceden una serie de pecados, consecuencia de ese abandono. A veces es importante la diagnosis de las causas de una enfermedad. Hay que atinar cuál es la causa principal de este mal. No te tienes que ir a las ¿cómo se dice? A los síntomas, sino a la raíz. Y el problema del pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, pero ya veréis que también en este tiempo, es que abandonaron a Jehová. Y como abandonaron a Jehová, se enajenaron el lugar, ofrecieron el incienso a dioses ajenos, que no habían conocido ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente, injusticias, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego. Otra cosa que encontramos aquí, que es una apostasía flagrante. Al tomar sangre de inocentes, se han oprimido de forma crueles e inhumanas a los pobres. Además han seguido las prácticas de los seguidores de Baal. ¿Qué hacían los seguidores de Baal? Quemaban a sus hijos, los pasaban por fuego, cosa que Dios no había mandado. Sí, Dios no había mandado esto. Y el Señor dice 3 cosas importantes aquí. El versículo 5 dice: cosas que no les mandé, cosas que no les hablé, y tampoco cosas que le vino a la mente. 3 cosas estaba haciendo el pueblo que Dios no les mandó, ni que les habló, ni les mandó, ni le vino a la mente. Entonces, esto es una cuestión que atañe hoy en día. ¿Cómo debemos nosotros rendir culto o adorar a Dios?
Yo sé que habemos oído muchas veces, lo importante es el corazón, lo importante es la intención, ¿sí? Pues eso quizás en algunas cosas, pero en las cosas de Dios, no. En las cosas de Dios lo importante es lo que Dios ha establecido. Yo sé que al quebrar, ahora seguiremos adelante, pero al quebrar nosotros, al ser moldeados, al servir a Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta la manera como Dios debe recibir la adoración. Génesis capítulo 3, cuando a Caín y Abel ofrecen sacrificio. Primero veamos una cosa, ¿cómo se debe adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Perdón. Bien, Adán y Eva tenían una relación íntima con el Señor en el huerto de Edén. Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios. No había una mediación, simplemente era una relación de padre e hijos. ¿Qué pasa con el pecado? Al pecar, la relación entre padre e hijo se quebrantó. Ese fue el primer efecto, hubo una separación entre Dios y sus hijos. Y el segundo, el corazón del hombre se oscureció. Lo cual, para restituir esa comunión, el hombre no podía restituirla por sí mismo. Y de hecho la prueba está en Adán y Eva. Está luego que Dios, ellos se ponen unas hojas de higuera, ¿no? Higuera, unas hojas de higuera, y el Señor dice, a ver, tiene que vestirse mejor. Entonces les pone piel, ¿vale? Hace un sacrificio, el primer sacrificio, y los viste, el Señor los viste, ¿sí? Les pone algo decente y decoroso, porque ellos perdieron esa comunión. Ellos no se avergonzaban de estar desnudos delante del Señor, lo cual, al oscurecerse su corazón, se torcieron muchas cosas. Al separarse de Dios, se oscureció su corazón y se torcieron muchas cosas, que son las que estamos viendo hoy en día, a veces con más intensidad, en épocas con menos intensidad, pero siempre la vamos a ver. Y es que en ese momento el hombre no podía tener comunión con Dios, no como desde el principio. Entonces el hombre no puede, por su propia voluntad, acercarse a Dios en comunión y comunicarse con Él. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un mediador. ¿Quién es el mediador? Jesús. Como dicen, Jesús. Jesús es el mediador. El hombre no puede. Entonces el mediador, ¿por parte de quién viene? Viene de parte de Dios. Por lo tanto, la adoración es una institución divina, no es una institución humana. Por mucho que el hombre busque maneras de adorar a Dios, eso no sirve de nada. Una adoración diferente que la que Dios manda es falsa adoración. A ver, aquí estaba el de Israel, estaban en el templo, versículo 4, 5, ¿y qué dice aquí? Edificaron lugares altos, versículo 5, para quemar con fuego a sus hijos, en holocaustos, al mismo Baal. Entonces estaban ofreciendo adoración, un tipo de alabanza, un tipo de adoración a Dios. ¿Era correcto? No. Por lo tanto, hay una verdadera adoración y hay una falsa adoración. ¿Cómo nosotros podemos determinar qué es verdadera adoración y qué es falsa adoración? Sencillo. Dios estableció un marco en el cual nosotros podemos adorarle a Él. Por ejemplo, el Señor nos manda que nos reunamos, nos congreguemos el día del Señor. ¿Vale?
el primer día de la semana. Pero no nos dice cómo tiene que ser el local, ni cuántas personas tiene que ir el local, ni a qué hora debe ser. Hay variantes, pero la regla general es que nos congregamos en domingo. Por lo tanto, podemos congregarnos a las 10:30 como hacemos aquí, a las 11 como se hace en Ibiza, a las 7 de la mañana como en algún otro sitio, y está bien. Quiere decir que hay un marco en el que nosotros tenemos cierta libertad. Hay iglesias que adoran con baterías, con piano, con esto. Hay otras iglesias que lo hacen solo a capela. Hay otras iglesias que adoran con guitarra. Pero lo importante no es la forma en sí misma como tal, sino el marco con el cual Dios nos manda que adoremos. Debemos adorar en espíritu y verdad, debemos alabar con cánticos, con salmos, con salmodias. Tenemos que glorificar y alabar todo en el nombre de Jesús, porque es el mediador que Dios ha establecido para que le adoremos. Entonces hay un marco en el cual podemos adorar. Entonces, en el capítulo 22, pero no de la Biblia, un momentito, los que están estudiando la confesión de fe en las casas, en el capítulo 22 habla de la adoración religiosa y el día de reposo. Entonces, en el capítulo 22 de la confesión de fe de 1689, dice así: la adoración religiosa ha de darse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles. No se debe dar adoración a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, desde la caída, no sin algún mediador, ni por mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos rendirle pleitesía ni a santos, ni a ángeles, ni a ninguna otra criatura. No, eso dentro del marco de las cosas que Dios permite para su adoración no está. Por lo tanto, lo que Dios no ha ordenado es prohibido. ¿Vale? Entonces, entendamos bien, la adoración fue instituida por Dios, fue autorizada por Dios, fue mandada por Dios y fue requerida por Dios. Fue autorizada por Dios, vemos en el caso de Adán, de Caín y Abel. Caín ofreció frutas, Abel ofreció un sacrificio. ¿Por qué Caín se enoja en vez de decir, tiene razón Señor, voy a traer un sacrificio? ¿Y por qué Dios recibió el de Abel y no el de Caín? Caín se enojó. Y además de eso dice, ¿quién soy yo, el guarda de mi hermano? En vez de decir, Señor, ¿por qué? Porque él entendía que Dios reclamaba un sacrificio. No le pidió ofrendas de fruta ni nada, le pidió un sacrificio. Porque para adorar a Dios hay que sacrificarse. Y eso lo entendió Abel, pero no Caín. De hecho, lo sabían, ambos lo sabían, porque la ley estaba escrita en el corazón de ellos desde, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Desde la caída, desde Adán, todos conocían la ley, hasta Moisés. Luego fue pasada por escrito, pero ya sabían la ley. Entonces Dios estipula una manera como tenemos que adorarle. Les hago una pregunta. ¿Dios permite y se agrada de las procesiones? No. Dios se agrada de que venga una persona con un látigo y se flagele pensando que así rinde culto a Dios. No. No todo vale en la adoración. Tampoco Dios nos manda que seamos desordenados en la congregación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hacer todo decentemente y con orden. Que uno por aquí gritando y los otros por acá, eso no está bien, porque eso no lo manda Dios. Cada quien, dice el apóstol Pablo, cada espíritu se sujeta a la persona a la que pertenece. Si yo tengo el espíritu y yo tengo ánimos y tal, pero como el Señor me manda a ser obediente, yo guardo mi espíritu y lo hago en orden.
Y el que no se pueda contener, pues que lo haga en casa. También lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Entonces, Dios manda una institución. Dios, también vemos el de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, vienen y empiezan y dicen: ¡hala, qué novedad! Vamos a adorar a Dios con este fuego extraño. Les va a encantar, es una pasada. Voy a poner luces aquí, humo, para que la iglesia ya tenga luces y humo y todo el mundo esté contento, alabando al Señor. Eso no fue lo que Dios mandó. Nosotros venimos a la iglesia a alabar a Dios. Nosotros no venimos a la iglesia para estar bien, ni para sentirnos cómodos, ni sentirnos guay, ni nada de esas cosas. Venimos porque tenemos un mandato de parte de Dios de que Él debe ser adorado. Y venimos aquí con el propósito de alabar su nombre, de agradecerle por todas las bendiciones que Él nos da. No venimos aquí para sobarnos el ego y decir: bueno, ya he cumplido, ya he venido. Señor, denme en cuenta cuando yo esté allá arriba que he venido cada domingo a la iglesia. Eso no cuenta. Hazme caso. Eso a Dios no le cuenta. Dios quiere un espíritu humillado y contrito, un espíritu humilde que dé la honra y la gloria a su nombre, porque para eso fuimos creados. Vemos aquí que el Señor Jesucristo en Marcos 7:7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que estamos viendo ahora mismo de Semana Santa en esta sociedad actual, esto no es antiguo, esto tendrá desde el Concilio de Trento para acá. Estas procesiones vienen del Concilio de Trento. Esta es la manera como el mandamiento de hombre, el mandamiento de hombre se ha supuesto a la voluntad de Dios. De esta manera es como los hombres adoran, según su imaginación, a Dios. La pregunta ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Era voluntad de Dios porque Él no lo ordenó, ni le pasó por la mente, ¿sí? Ni lo mencionó? Había fuego extraño en Nadab y Abiú. Había un fuego extraño y fueron exterminados porque Dios no mandó que hubiese un fuego extraño. ¿Sabéis el caso de Usías, que cogió el arca, se iba a caer y la agarró? ¿Sabéis por qué llevaba los palos? Porque el arca, Dios dijo: no la tocaréis. Para eso están los palos. Y si se caía no pasaba nada. La tierra cumple el propósito, es tierra. Pero nuestras manos están manchadas por nuestros pecados. Y suele sonar muy duro pensar de esta manera a veces, pero ten en cuenta esto: debemos alabar a Dios según nuestra idea de cómo debemos alabar a Dios, o debemos alabar y glorificar el nombre de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. A mí me gusta que mis hijos me obedezcan, como a mí me gusta que me obedezcan. Pero si pasan por alto, seguramente voy a tener algunas rencillas o cosas con ellos, porque al final es la manera como nosotros debemos alabar. Y hoy en día en la adoración existe, nosotros como cristianos que estudiamos la palabra de Dios, tenemos dos tipos de adoración, entendemos dos tipos de adoración: la que Dios ha mandado y ha ordenado, esa es adoración, y lo que Dios no ha ordenado no es adoración, es falsa adoración. Pero hay una tercera vía. Hay una tercera vía que se está colando en las iglesias. ¿Sí? Se está colando en las iglesias, que es lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha mandado, lo que Dios no ha mandado, que está prohibido, y lo que Dios no ha dicho. Como la Biblia no dice,
que le puedo poner velitas a los santos, pues entonces puedo ponerle velitas a los santos. Pero a ver, esto quebranta el segundo mandamiento. No podemos irnos por ese camino. Tenemos que adorar a Dios como Dios nos manda que la adoremos. No podemos tratar de torcer la ley, torcer las palabras para tratar de adorar a Dios a nuestra imagen y semejanza, porque entonces estaríamos adorando nuestros propios dioses, y eso es falsa adoración. Entonces estos tipos de adoración tienen sin duda apariencia de sabiduría, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Flagélate, golpéate, vete con una procesión, yo no sé cuántos kilos, Ku Klux Klan encima. Vais así pensando que esto es rendirle culto a Dios. Eso tendrá apariencia de piedad, tendrá apariencia de duro trato contra el cuerpo. Es que yo soy un nazareno y me sacrifico porque así aporto al sacrificio de Jesucristo. Jesucristo no necesita sacrificio de nadie. Él se sacrificó una vez y para siempre, para el perdón de los pecados de muchos. Él no necesita que tú te sacrifiques y que hagas sacrificios de esta manera. Él lo que quiere es que tú le obedezcas, que le honres y le alabes como tiene que ser alabado y glorificado, y no de cualquier manera. Así que vemos aquí que en el mensaje, versículo 6 del capítulo 19 de Jeremías dice: por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y os haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrechaban sus enemigos y los que buscaban su vida. Entonces quebrarás la vasija ante sus ojos de los varones que van contigo. Ahí, cuando él dice esto es lo que le va a pasar a Israel, y luego coges esa vasija y la quiebras, una vasija que no se va a restaurar, una vasija que iba a ser destruida. ¿Sabéis una cosa? Esta profecía se cumplió, y por dos. Primero en el año 597 por los babilonios, y luego en el 587 cuando por fin destruyeron la ciudad, incluyendo el templo, y llevaron cautivo lo mejor de la ciudad. Y aquí os sonará un nombre: Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y los otros hijos de Dios, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ellos, Daniel, miraba la profecía que decía Jeremías de cuándo sería restaurada o cuándo volveríamos a tierra. 70 años, dice, 70 años. Y él dijo: han pasado 74, pues ya es hora de irse. Esto, lo que está diciendo aquí Jeremías, se cumplió. Y es terrible saber que cuando uno está advirtiendo a los hermanos y a las personas: no adores a Dios de esa manera, Dios tiene una manera de que se le adore. No hagas esto porque esto tiene consecuencias. El pecado, la adoración falsa tiene una consecuencia sobre la vida de las personas y sobre la vida de la sociedad. Cuando la luz de la predicación se pierde, el pueblo anda en tinieblas. Tenemos que recobrar, tenemos que ser valientes, tenemos que recobrar la predicación de la palabra de Dios tal cual como Dios manda que tenemos que predicar.
Por eso el versículo 3 dice, dirás pues, oíd palabras de Jehová. Perdón, versículo 2 dice, y saldrás al valle de los hijos de Hinnom, que está a la entrada de la puerta, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Entonces, lo que hizo Jeremías fue proclamar las palabras que Dios le mandó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y es probable que muchas veces las palabras que hablamos aquí sean incómodas para nosotros. Pero cuando hablamos la palabra de Jehová, es a Jehová a quien te estamos haciendo caso. Nosotros simplemente estamos transmitiendo la información que Dios manda que tenemos que transmitir, la enseñanza de la palabra de Dios, la cual es esta. Bien, vamos a ir terminando. Entonces, existen dos categorías de adoración. Lo que Dios ha mandado es verdadera adoración y lo que no ha mandado es falsa adoración. Entonces, todo lo que vosotros veáis lo escudriñáis a la luz de las Escrituras. Y si Dios no lo ha mandado, pues es falsa adoración. Es una adoración vana, no sirve. Hay circunstancias. Para eso está la enseñanza, también en la historia de la iglesia, capítulo 1, párrafo 6 de la Confesión de Fe. Me lo sé de memoria porque es muy bonito ver que tenemos una confesión que es como una luz. Es como un marco que nos ayuda a orientarnos, ¿sí? Nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. De eso no hay lugar a duda. Nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. Dice Calvino que cuando nosotros no entregamos a un creyente la palabra de Dios, le negamos la palabra de Dios, le entregamos el alma al diablo desarmada para la destrucción. Tenemos que dar la palabra de Dios, instruir con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, es una espada de doble filo. Dice, es una machaira, es un arma de guerra, cuerpo a cuerpo. Cuando tú vienes y proclamas la palabra de Dios y aprendes la palabra de Dios, podrás decir, escrito está. El Señor dice que convertirán los panes en piedra. Escrito está, escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. No, porque la palabra del Señor dice, tengo que adorar a Dios de esta manera. No, porque el Señor, la palabra de Dios dice que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de Él. No, porque la palabra del Señor dice que es preferible comer el bocado del Señor que comer el pan de balde, como dice Proverbios. Hay que ser bíblicos, hay que ser honestos. Hay que amar la palabra de Dios porque esta es la guía. Y el Señor nos ha dado una historia. Tenemos una historia. Nosotros somos una iglesia reformada, somos una iglesia bautista, una iglesia que tiene la palabra de Dios en el centro, pero también tenemos a solo Cristo, tenemos solo la Escritura, solo la fe, solo por gracia y solo para Dios la gloria. No tenemos otro, no queremos nada más. No queremos santos, no queremos ángeles, no queremos absolutamente nada. Queremos a Cristo y solo a Cristo, porque solamente por la mediación de Cristo tenemos acceso a la vida eterna. ¿Sabéis? Ayer estaba en un día de oración con unos hermanos de Colombia, en un programa que hacen en directo en Facebook, y estábamos comentando, un hermano, Johnny, viene y comenta que en el atrio habría 10 por 6 metros, ¿no? Entonces había un camino que llevaba al lugar santo, ¿sí? Y al abrir la cortina había la verdad, porque era como una luz. Había una luz porque ahí estaba el candelabro, los panes de la propiciación y todas esas cuestiones. Y luego al entrar al lugar santísimo estaban la decoración de la vida, los árboles, las granadas y todas esas cuestiones decoradas con oro. Entonces, cuando Jesús hablaba, yo soy el camino, la verdad y la vida, se estaba refiriendo al paso por todo el templo hacia el lugar santísimo. Y un judío entendía que él era el paso por todo el templo hasta la presencia de Dios. Eso es hermoso. Amén. Porque Jesús es nuestro camino. No solamente es nuestro camino, Él es el camino, Él es la verdad
y es la vida. Y la manera como nosotros tenemos que adorar a Dios es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por una sola razón. Porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor le bendiga y que tenga sobre nosotros misericordia, y que seamos una masa que Dios pueda moldear y no una vasija que se tire para romperse. Amén. Oremos.